Con su venia, diputado presidente. Saludo con respeto al titular del Poder Ejecutivo, licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Al licenciado Juan Gabriel Coutinho Gómez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, titular del Poder Judicial. Bienvenido, señor Anders B. Johnson, secretario general de la Unión Interparlamentaria, compañeras y compañeros diputados, presidentes municipales que nos acompañan en esta sesión solemne, distinguidas personalidades que acuden a este llamado y a este acto de los tres poderes, amigas y amigos de los medios de comunicación y sobre todo a todas mis amigas y amigos tapachultecos que nos honran también con su presencia. Sean todos bienvenidos. Honorable Asamblea, el 20 de abril de 1768, en la villa de Tapachula, nació Matías Antonio Córdoba Ordóñez, hijo de don Pedro Rafael Córdoba y doña Josefa Ordóñez. Tuvo 3 hermanos y su infancia la pasó al lado de sus padres en su pueblo natal, en donde aprendió sus primeras letras. Desde el inicio de sus estudios en el seminario, fue un alumno sorprendente, distinguiéndose notablemente al dominar con facilidad el latín. Aprendió de manera admirable, escribiéndola con perfección y elegancia, al tal grado que más tarde todas sus obras las escribió en ella, y dedicó el resto de su vida a su total perfeccionamiento. El 16 de septiembre de 1781, al terminar sus primeros estudios en Ciudad Real, fue enviado a la Universidad de San Carlos Borromeo en Guatemala. Se ordenó sacerdote en 1792 a la edad de 24 años, tomando los hábitos de Santo Domingo de Guzmán, el título Fray Matías de Córdoba y Ordóñez. Existiendo, sin embargo, descontento en la provincia de Chiapas entre los dirigentes católicos por pertenecer a Guatemala, el padre Matías de Córdoba y Ordóñez, en unión de otros religiosos, formó el proyecto de dividir a Chiapas de aquel dominio, y reconociendo sus altos dotes, sus compañeros religiosos le confiaron la misión de trasladarse a España a gestionar tal separación. Con el objeto de poner en práctica su método de lectura, y escritura, en febrero de 1810 fundó una escuela de enseñanza primaria, de la que fue nombrado director, siendo tan efectivo el aprendizaje que a los 15 días de funcionar el plantel, hizo la primera demostración pública, comprobándose que todos los alumnos sabían leer y escribir. Asistiendo a ese acto, las autoridades civiles y dirigentes eclesiásticos de su momento. Ahí, con sus dotes de gran orador sagrado, habló de las libertades humanas, condenó la cobardía, para así entrar al tema de la independencia. Y sobre todo los motivos que existían para aspirar a ser libres de toda autoridad y dominio extranjero. Desde el púlpito, la independencia de Comitán, del dominio de Guatemala y de España, la hizo en esa ocasión. En el mismo año, y haciendo colectas particulares, logró introducir a Chiapas la primera imprenta que adquirió en Guatemala. Esta imprenta la recogió en 1850 el gobernador don Fernando Nicolás Maldonado para hacerla del servicio oficial. Con los relevantes méritos conquistados ya como sacerdote al servicio del pueblo, ya como maestro, ya como escritor, ya como pedagogo, ya como político, en 1828 lo nombró el gobernador licenciado José Diego Lara, director de la primera escuela normal que hubo en el continente americano. Se le recuerda a Fray Matías de Córdoba como un religioso y político mexicano nacido en Tapachula y quien proclamó la independencia de Chiapas el 28 de agosto de 1821, incluso poco antes de consumarse la independencia del virreinato de la Nueva España. A 245 años
del nacimiento de uno de los chiapanecos ejemplares que ha dado esta tierra, honramos la memoria del prócer Fray Matías de Córdoba, quien hasta nuestros días es un ejemplo de gran coherencia entre sus dichos y sus actos. Representa a ese puñado de hombres que hacen de sus palabras acciones y de sus acciones se refrendan sus dichos. Año con año, ya es una tradición, se entrega la medalla Fray Matías de Córdoba a los hombres y mujeres que se distinguen por sus obras y acciones sociales que ayudan a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y qué mejor lugar para hacerlo que esta tierra bendita que lo vio nacer. Aquí en Chiapas está vigente el legado de Fray Matías de Córdoba. Aquí es donde se impulsan y aprueban leyes y reformas a favor de los migrantes en Chiapas. Aquí es donde apoyamos en plena coordinación los derechos humanos. Nunca será repetitivo mencionar qué orgullosos estamos de ser el primer estado que haya prohibido el arraigo. Todo ello es muestra de que en Chiapas se sigue vigente a Fray Matías de Córdoba. En todo Chiapas debemos honrar a Fray Matías de Córdoba. Lo honraremos día con día siguiendo su ejemplo humanista de tolerancia, promotor de las causas más justas de Chiapas y que además supo unirnos en una causa común, haciéndola sin violencia y con la más grande y causa suprema de la humanidad, que fue el diálogo y el acercamiento y trabajo en unidad con todos los chiapanecos de su momento. Hoy vemos cómo su espíritu lo vemos reflejado muy bien en el gobernador Juan Sabines Guerrero y en el presidente Felipe Calderón, porque sólo así los pueblos avanzan, y una prueba de ello es nuestro estado de Chiapas. Trabajando en unidad, siendo aliados, todo se puede llegar a un mismo bien común, que es mejorar la calidad de vida de cada ser humano para poder vivir mejor. Don Fray Matías de Córdoba fue hijo de padres españoles, personaje de mediana talla física, pero colosal estatura espiritual, intelectual y moral. Su formación religiosa forjó su espíritu humilde, emprendedor y de amor por el hombre y la tolerancia, pero a la par, intransigencia contra la barbarie, brutalidad, la opresión y la esclavitud. Asimismo, destacó el impulso a los valores de libertad, democracia y equidad entre los pueblos, a tal grado que marcó la historia del Soconusco, que en 1997, por decreto del Honorable Congreso del Estado, se le agregó los apellidos de Fray Matías de Córdoba y Ordóñez a la ciudad de Tapachula, quedando como Tapachula de Córdoba y Ordóñez, y el municipio solo como Tapachula. Finalmente, este poder legislativo, a iniciativa del gobernador del estado Juan Sabines Guerrero, y en reconocimiento a su dimensión de libertador, de orientador de generaciones liberales, de poeta, de literato, de filósofo, humanista, precursor de los cimientos del gobierno democrático en la entidad y figura básica que impulsó la federación de nuestro estado a la nación mexicana, instituyó la medalla Fray Matías de Córdoba, la cual se entrega el día de hoy por los tres poderes del estado de Chiapas al distinguido señor Anders B. Johnson. Anders B. Johnson nació en 1948 en Lund, Suecia. Obtuvo el grado Bachelor of Law de la Universidad Lund, estudió Derecho Europeo en Brujas, Bélgica, y obtuvo la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Nueva York. Está casado con la señora Kira Núñez de Johnson, escritora mexicana orgullosamente chiapaneca, con quien tiene 3 hijos. Dentro de sus actividades, destacan haber dirigido el programa de desarrollo de la Unión Interparlamentaria de fortalecimiento de los parlamentos y promoción de la democracia. Antes de unirse a la Unión Interparlamentaria, trabajó durante más de 15 años en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, donde sirvió en misiones en Honduras, Pakistán, Sudán y Vietnam, así como en la oficina central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
donde era asesor jurídico mayor del Alto Comisionado. El señor Johnson ha dedicado su vida entera a la cooperación internacional y a la diplomacia multilateral. Es experto en el derecho y la política internacional, democracia, derechos humanos, publicaciones de equidad y género y diplomacia parlamentaria. Es autor de varios documentos y artículos y con frecuencia es invitado a participar en foros y conferencias sobre estos temas. Fue electo secretario general de la Unión Interparlamentaria en 1998 por un periodo inicial de 4 años. Desde entonces ha sido reelegido en 3 ocasiones. Desde dicho cargo, logró que Chiapas fuera sede de la sesión extraordinaria de la Unión Interparlamentaria, celebrada los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre del año pasado, denominada Conferencia Parlamentaria Internacional, los parlamentos, las minorías y los pueblos indígenas, participación política efectiva, en la que se reunió a congresistas, legisladores y parlamentarios de más de 40 países, así como líderes y representantes indígenas de Chiapas. Conferencia que fue organizada conjuntamente por la Unión Interparlamentaria, el Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Chiapas, en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de México, la Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el experto independiente de Naciones Unidas en Asuntos de Minorías y el Grupo Internacional de Derechos de Minorías. La finalidad de esta conferencia estuvo encaminada a sentar las bases de una campaña mundial para presionar a los parlamentos a asegurar una representación más efectiva de las minorías y los pueblos indígenas en la política, cuyo resultado quedó de manifiesto y se suscribió en la Declaración de Chiapas, documento que establece las acciones para lograr una participación equitativa de minorías y pueblos indígenas, así como poner fin a la discriminación. La Declaración de Chiapas se añade al grupo de documentos más importantes de los últimos años en materia de defensa de los derechos de los pueblos indígenas del mundo. Asimismo, fue calificado de histórico y responsable por asumir, como representantes de sus respectivas naciones, los fundamentos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, donde es aplicable. El señor Johnson expresó que fue simbólico firmarla en Chiapas por el progreso que observaron en el reconocimiento y respeto a los derechos de los pueblos indígenas como fruto de la voluntad política de la actual administración del gobernador Juan Sabines Guerrero. Atendiendo a ello, es un honor distinguir con la medalla Fray Matías de Córdoba al señor Anders B. Johnson, secretario general de la Unión Interparlamentaria, por su destacada labor a favor de las minorías y los pueblos indígenas, especialmente de los chiapanecos. Señor Johnson, en nombre de esta 64 legislatura, le otorgamos y le damos el beneficio de esta medalla por su incansable labor en los beneficios antes mencionados. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.